Un bidón flotando en el mar. Unos pescadores que se alertan, llaman a las autoridades y dentro un cuerpo en descomposición. Una identificación increíble. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar del crimen de Daniel Ceballos. Os traigo un caso de esos brutales, de esos en los que te hace pensar que quizás la confianza hay que dársela a muy pocas personas. Uno de esos casos en los que te das cuenta que las relaciones rápidas entran rápido y salen más rápido aún. Uno de esos sucesos en los que descubres que es muy complicado conocer a la gente, pero sobre todo conocerlas con tan poco tiempo. ¿Qué quiere decir con tan poco tiempo? Hay personas que comienzan una relación, que comienzan un noviazgo, que comienzan pues a salir con una persona y creen que ya se conocen casi o prácticamente de toda la vida. Se van a vivir juntos, empiezan a compartir pues sus experiencias, tienen hijos, incluso pues se embarcan en situaciones bastante complicadas y al final descubren que no estaban hechos el uno para el otro. Si todo quedase en eso, pues podríamos decir, vale, bueno, pues listo, no pasa nada. El problema es cuando eso va un poquito más allá y se da el siguiente paso. Hemos visto aquí montones de sucesos de viudas negras, como puede ser Maje o puede ser Rosa Peral, que por cierto, creo que Maje tiene incluso un poquito de parecido a este caso. Bueno, un poquito quiero decir porque llevaban poco tiempo casados. En fin, os dejo por aquí el enlace al videopodcast de Maje por si queréis ir a verlo. La viuda de Patraix, la viuda negra de Patraix. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de otra viuda negra. Yo la llamaría la viuda negra de Telde, de Gran Canarias. Pero bueno, viuda negra estuvo poco tiempo con su pareja, aunque bueno, viuda negra de Telde. Ya os he adelantado, os he hecho el spoiler, pero realmente imagino que el caso muchos de vosotros ya lo conoceréis. Como digo, nos vamos a ir a Telde, a Gran Canarias. No se sabe exactamente en qué día se produce el crimen, porque cuando aparece el cuerpo aparece en un estado bastante avanzado de descomposición, pero se prevé que fue aproximadamente en marzo de 2016. Y fue aproximadamente en marzo de 2016 porque la investigación llevó a esa conclusión. Pero conozcamos a los protagonistas. Vamos a conocer a Daniel Ceballos. Daniel Ceballos es un chico de 30 años, natural de Telde, de Gran Canaria. Este chico en ese momento, en el momento del crimen, no estaba trabajando, se encontraba pues sin empleo y de hecho no cobraba ninguna prestación. Parece ser que se estaba preparando para opositar, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, para ocupar un puesto en la policía local de Telde. Dicen que vivía con su madre, que era una persona muy familiar, una persona muy afectiva, cariñosa y que tenía los objetivos muy claros y muy marcados. Él quería ser policía local. Uno de sus sueños, o el sueño que perseguía desde hacía mucho tiempo, o el sueño quizás del cual se aprovechó la persona que luego acabó con su vida, es que deseaba montar una familia. Deseaba montar una familia y sobre todo deseaba tener hijos. Y ahora conozcamos a la segunda en discordia, a Sira María Quevedo, o Mari como la conocerá Daniel y la familia de Daniel, porque Sira no se presentará como Sira, se presentará como Mari. Bueno, Mari tiene 33 años, ella es natural de Gran Canarias. Mari tiene un hijo, bueno, digamos que tiene un hijo, luego os hablaré de otra cosita, pero tiene un hijo de 6 años. Y luego también se está haciendo cargo de un adolescente de 16. Ese adolescente de 16 ella comenta que es su sobrino, que es el hijo de un hermano que desgraciadamente pues ha fallecido y que ella, como buena samaritana, se ha hecho cargo de él.
Ella cuenta que es policía nacional, pero que se encuentra de baja porque estaba infiltrada en una banda peligrosa. En fin, una historia que cuenta ahí que luego veremos si es cierta o no es cierta, porque Mari, os digo una cosa, Mari era fantástica, o sea, Mari cuenta unas historias y unas películas que son impresionantes. Yo en el tiempo que llevo tratando crímenes, me he cruzado con muchos perfiles, esto ocurre sobre todo en mujeres, no sé el por qué, pero me he cruzado con muchos perfiles de mujeres que mienten sobre su vida y cuentan historias, ¿no? Pues soy policía, o soy, pues yo que sé, abogada, o soy, en fin, cuentan unas historias raras y extrañas que luego con el tiempo y con el pasar de las investigaciones se descubre que son falsos. Pero bueno, en este caso, Mari Sira dice que ella es policía nacional y que está de baja porque había estado infiltrada en una banda muy peligrosa. Se sabe que estuvo trabajando un tiempo vendiendo colchones en un centro comercial, o sea que de policía absolutamente nada. De hecho, vivía prácticamente de la ayuda económica que le pasaba su madre. ¿Cómo se conocen? Ellos se conocen en 2015 y se conocen de una manera muy casual. Como os he comentado, Daniel Ceballos, de 30, estaba intentando sacarse las pruebas físicas para Policía Local de Telde. Iba todas las tardes a correr al Parque San Juan de Telde. Y parece ser que Mari, o Sira, llevaba todas las tardes también a su hijo pequeño de 6 años a ese parque. Bueno, pues como hacen todas las madres, para que le dé un poquito al solito, para sacarlo, en fin, para dar una vuelta. No se especifica cómo, pero entiendo que él pasaba por allí todos los días, la veía, primero pues comenzarían con un saludo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, se pararía, bebiendo un poco de agua, un esto, un lo otro, una conversación, y finalmente empiezan a entablar una relación. Parece ser que la relación va extremadamente rápida, y esto es lo que os comentaba al principio, esas relaciones tan rápidas que luego terminan como suelen terminar, ¿no? Pronto y mal. Bueno, la relación comienza extremadamente rápido, tan rápido que Daniel presenta a Sira rápidamente a su familia en una comida familiar. Llega, presenta a la chica, le habla de ella, ¿no? Llega ya a la comida, pues mira, es mi novia, tiene 33 años, es policía nacional, lo que pasa que está de baja, pues porque estaba infiltrada en una banda, en fin, empieza a contar una historia que es la historia pues que Mari había dicho o le había contado a él. Además, Mari siempre se presenta como Mari, nunca como Sira. Comenta que tiene un hijo de 6 años, que cuida de su sobrino adolescente de 16. Parece una chica extremadamente buena y bondadosa, una chica que se ha hecho cargo pues de un crío ya adolescente porque su padre ha fallecido, en fin. No ven nada extraño en ella. Lo único que a la familia le llama la atención es lo rápido que Daniel ha comenzado la relación y lo rápido que Daniel la ha metido dentro de la propia familia. Pero es que la cosa continúa, sigue siendo más rápida aún. La madre de Daniel la ingresan por algún problema médico, no sé exactamente cuál es el problema, solo sé que la ingresan. Bueno, pues cuando la madre regresa a casa tras ese ingreso, se encuentra que Mari y Daniel viven juntos en su domicilio. O sea que Mari se ha instalado en la casa familiar, en la casa de la madre de Daniel, que es donde vivía Daniel. Decían que Daniel era muy familiar y que por eso vivía con su madre. Bueno, la cuestión es que viven los dos en la casa de Daniel. Dice la madre de Daniel, que no los ve discutir, no son una pareja que discutan o que tengan peleas continuas, pero que observa un hecho que a ella le llama la atención. Es que Mari empieza a absorber prácticamente todo el tiempo de su hijo. Comienza a aislarlo, comienza a controlarlo, controla cuando habla con su entorno, cuando no habla. No sé, digamos que empieza como a aislarlo, ¿no? Esto que suelen hacer, o que solemos contar siempre, ¿no? Que hacen los maltratadores, que aíslan o los apartan de sus seres queridos para buscar, vete a saber tú qué fin, ¿no? Bueno, la cuestión es que la familia o la madre de Daniel, que era la que convivía con ellos, ¿no? La que lo veía casi a diario, aparte de la prima, Daniel tiene una prima muy cercana que también vivía en Telde y con la que tenía bastante relación, pues empiezan a notar esto, empiezan a notar que María lo está alejando, lo está, digamos, separando de la familia. Y eso les llama la atención. A los 6 meses la pareja decide mudarse y se mudan a un piso que paga la madre de Sira, la madre de Mari, empieza a pagarles el piso donde se instala la familia. Quiero parar aquí un momento y os voy a contar unas cuantas mentiras que Mari contó a la familia de Daniel, y no solo a la familia de Daniel, a la familia de Daniel y al propio Daniel. Primero, Mari no era policía nacional ni había sido policía nacional
nunca. Y es curioso. ¿Por qué? Porque la familia se da cuenta de un detalle, la familia de Daniel. Resulta que cuando se hacen fotografías pues familiares, hechas que te haces pues en una comida, en un café, yo qué sé, cualquier cosa, María siempre era muy reacia a que esas fotografías se subiesen a las redes sociales. Y mucho menos a que las fotografías en las que ella aparecía, que eran muy pocas, por no decir casi ninguna, pues se la etiquetase. Ella estaba totalmente en contra de que esas fotos pues subiesen a redes sociales en las que aparecía ella y también que se la etiquetase. Hombre, esto a la familia de Daniel le llamaba la atención, pero claro, como contaba que había estado pues infiltrada en una banda peligrosa y que quizás esa banda podía perseguirla, podía buscarla, pues entiendo que la familia decía, bueno, pues igual por ahí viene todo el tema y por ese motivo ella no quiere que se sepa dónde está o que pueda ser localizable, ¿no? Digamos que tenían pues cierta explicación, aunque bueno, la explicación era vaga y un tanto absurda, pero existía cierta explicación. Pero había una mentira más gorda aún, y una mentira que yo creo que debería ser compartida. Compartida quiero decir que había otra persona que era partícipe de la misma. Os comenté que Mari tenía un hijo de 6 años y tenía un sobrino adolescente de 16 del que se había hecho cargo porque su hermano había fallecido. Pues esto es mentira. No era su sobrino, sino que el chico de 16 años también era su hijo. O sea, Mari, no sé por qué, mintió sobre el chico de 16 años. Ese chico de 16 años que a todo el mundo le presentaba como su sobrino, en realidad era su hijo. No sé si se avergonzaba a lo mejor por haber tenido un niño demasiado joven o porque no quería que pensasen que tenía 2 hijos o por lo que fuese. La cuestión es que negaba que ese joven de 16 años fuera su hijo y siempre decía que era su sobrino, hijo de su hermano fallecido. Cosa que era falsa. Claro, yo digo que esta mentira tenía que ser compartida porque el niño de 16 años entiendo que sabría que era hijo de Mari y no el sobrino de Mari, o sea que no era su sobrino. Pero bueno, tampoco se aclara y se especifica. Ya sabéis que cuando en los sucesos o en los crímenes hay menores de por medio, normalmente no se puede o no se conoce prácticamente nada de ellos para preservar su identidad, cosa de la que yo estoy totalmente de acuerdo. Es así, cuanto hay un menor por medio, los mejores que a esos menores se les proteja y a fin de cuentas ni este crío de 16 ni el otro de 6 tienen absolutamente ninguna culpa de lo que terminó haciendo su madre. Bueno, digamos que la relación, como os comentaba, ya no va bien. En poco tiempo, porque empieza en 2015 y en el propio casi finales, último trimestre de 2015, la relación empieza a hacer aguas. Pero Mari es lista. Y ustedes sabéis cuál era la ilusión de Daniel, porque os la conté al principio. La ilusión de Daniel era ser padre. Daniel siempre había querido montar una familia, pero sobre todo quería ser padre. Bueno, pues en octubre, finales de octubre, Mari llega con una gran noticia y le dice a Daniel que está embarazada de gemelos. Claro, Daniel, que la relación, como digo, ya no iba bien, no sé si porque él empieza a notar ese control o empieza a notar que la chica empieza a hacer algo extraño o la pilla en sus mentiras. Muchos decían que se había dado cuenta que María no era policía nacional y que la había engañado en algunas cosas y esto pues terminó minando sobre todo esa confianza que él tenía con ella, como es lógico, ¿no? Imaginaros que tú tienes tu novio o tu novia, que vives con ella y que al poco tiempo te enteras que te ha estado contando una película absurda sobre su vida y que todo lo que te ha ido diciendo era una farsa. Pues lógicamente esa relación termina minándose y eso es lo que estaba sucediendo. La relación se estaba minando. Mari, viendo que esa relación se iba a pique, ¿qué es lo que hace? Pues que en octubre le dice a Daniel que está embarazada de gemelos. El parto lo espera entre finales de febrero y principios de marzo de 2016. Comentaba la madre de Daniel que... Porque claro, decían, oye, ¿no notaste nada extraño? ¿No vistes? Porque a ver, si está embarazada de gemelos se le tiene que notar. Ella decía que cuando le presentan a Mari, Mari ya tenía tripita. O sea, Mari no era una chica delgada, Mari tenía tripita. Y bueno, que realmente en el tiempo que la estuvo viendo no notó prácticamente nada extraño. Además hablaba de que la joven, cuando comunica en octubre que está embarazada, comienza a vestir con ropa más holgada. Con ropa que, bueno, pues se ve que tiene algunas tiras o algunas partes más señaladas en la zona del vientre que le hacen resaltar ese lugar, ¿no? Entonces, pues
parece que tiene más barriga de la que realmente tiene, porque es lo que ella busca al ponerse esa ropa, ¿no? Entonces la madre de Daniel lo decía, no, nosotros no... A ver, es que tampoco había motivos, quiero decir. A ti te llega una persona y te dice, estoy embarazada de gemelos, una persona de 33 años, no hablamos de una cría de 15, ¿y qué motivos va a tener para mentir, no? Además te llega tu hijo, yo imagino como llegó Daniel a casa de su madre, mamá, voy a ser papá, te hemos embarazado de gemelos y tal. Pues entiendo que la madre, ¿por qué va a sospechar de que ahí hubiese nada extraño? ¿Qué haríais vosotras o vosotros si llega vuestro hijo y os dice que su pareja pues se ha quedado embarazada? ¿Por qué teníais que dudar, no? Claro, a lo mejor Daniel sí. ¿Por qué? Pues porque Daniel ya la había cogido en varios renuncios. De hecho, la relación iba un poco de aquella manera porque Daniel se había enterado que no era Policía Nacional y alguna cosita más. Pero claro, haceros cuenta de lo que os he dicho. Ella se había encargado de apartar a Daniel de su familia. O sea, esa relación de confianza que Daniel tenía con sus padres o con su madre y con su prima, esa relación estaba un poco minada porque ella, durante todo este proceso, se había encargado de alejarlo. Y ese alejamiento lo que provoca es esto: que la familia no sepa realmente dilucidar si lo que le está contando es cierto o no es cierto. Entonces, cuando te pones a plantearte ciertas cosas, lo primero que piensas es ¿qué necesidad tiene esta persona de mentir para decir que está embarazada? La ves con ropa de premamá que ya se iba poniendo, la ves con ropa que se le nota la tripa, y además, como decía la madre de Daniel, es que Mari sabía sacar la barriga. O sea, Mari, por lo visto, se ponía en posiciones en las que se hacía notar más tripa. Yo no sé esto cómo se hace, pero bueno, si alguna mujer por aquí sabe cómo se hace, pues que me lo cuente. Pero quiero decir que ella, por lo visto, según contaba la madre de Daniel, pues tenía ciertos truquitos o ciertas argucias para hacer ver o aparentar a la gente que realmente sí estaba embarazada, que realmente esa tripa, que parece ser que era suya, natural de ella misma, pues no era suya, sino que era una tripa de embarazo. Entonces, pues no llega a sospechar. La madre comentaba que no llega a sospechar. Y no llega a sospechar hasta el punto que la familia comienza a comprarle ropitas para el niño. O sea, le compra ropa, le compra juguetes, le compra, pues imagino que el carrito, la cuna, todos estos preparativos que se van haciendo vistas al parto, ¿no? Y los meses van pasando porque llegan hasta febrero, ¿eh? En febrero de 2016 ocurre un hecho curioso. Y un hecho que más adelante la Guardia Civil, cuando se pone con la investigación, que luego hablaremos de ella, con la investigación del crimen, dice que pudo ser uno de los puntos de inflexión dentro de ese crimen, o quizás uno de los motivos de ese crimen. Resulta que en febrero de 2016, pues Daniel va a recoger su coche, va a sacar, bueno, tenía el coche aparcado en la calle y va a cogerlo, y descubre que le han robado el coche. El coche no se encuentra. Entonces va y planta una denuncia por el robo de su Renault Megane. Claro, a ver, no era un coche nuevo, no era un coche moderno, era un coche ya viejo, pero bueno, era extraño que se lo robasen, le habían robado el coche y no había ningún indicio de quién se lo podría haber quitado. A ver, el coche se roban a montones, a mi tío le robaron un Opel Corsa y todavía lo está buscando, y hace ya 20 años de aquello, pero bueno, quiero decir que los coches se roban. Aquí el problema es que me parece impresionante la poca investigación que se hizo de ese robo, porque si se hubiese investigado se podría haber llegado antes a dónde estaba y quién había robado ese coche. Bueno, la cuestión es que, vuelvo a repetir, en febrero de 2016 ese coche es robado. Y ahora empieza lo extraño. Y yo creo que lo extraño comienza básicamente por lo que os comenté al principio, por ese aislamiento que la familia sentía que Mari estaba imponiendo en su hijo. ¿Y por qué digo aislamiento? Pues os voy a contar. Llega marzo de 2016 y Daniel empieza a comunicarse con su familia a través de WhatsApp. Ya no hay llamadas, ya no vuelve a hablar con ellos. De hecho, nunca más escuchan la voz de Daniel a partir de marzo de 2016. Y esto es duro, ¿eh? O sea, cuando ya no escuchas la voz, a mí esto me recuerda mucho al caso de Rosa Peral. No sé si os acordáis, cuando desaparece Pedro y el mecánico dice que lo han llamado, que llamaba, pero que le mandaba mensajes, que luego el amigo lo llama y él le responde con un mensaje en lugar de contestarle, que nunca consiguen hablar con Pedro a raíz de su desaparición, que son todo intercambio de WhatsApp. Por cierto, por aquí os dejo el enlace al videopodcast de El cuerpo en llamas, es en la película, bueno, pues en el videopodcast de la Guardia Urbana, ¿no? Del crimen de la Guardia Urbana. Lo que os comentaba, pasa exactamente lo mismo. A partir de marzo de 2016, nadie vuelve a hablar con Daniel. Entiendo que tendría que ser algo habitual, o sea, quiero decir, seguramente las rutinas de esa pareja, María había conseguido que el hijo no llamase habitualmente a los padres, porque si no, esto habría saltado antes, pero no salta. En esos WhatsApp de marzo
He de decir una cosa, son WhatsApps, pero se nota que no hay una mala relación con los padres por lo que pasa después, ¿no? Quiero decir, no hay una mala relación en el sentido de que los padres le ayudan. Os cuento. En marzo, Daniel le manda un WhatsApp a sus padres o a su madre diciéndole que los gemelos vienen con problemas cardíacos y que se tienen que trasladar a la capital porque los niños tienen que nacer en un hospital de Madrid con, bueno, pues con mejores instrumentos, con UCI infantil y tal, porque van a tener problemas desde el momento de su nacimiento. Claro, a mí lo que me llama aquí la atención es que los padres de Daniel pues no hiciesen por ver a la chica antes de que se marchasen a Madrid, no hiciesen por ver al hijo. Imagino que pondrían pues 10.000 excusas para que esto no ocurriese. Por eso os comento, os decía, que ese aislamiento que fue provocando seguramente fue el causante de que no le diesen mayor importancia a no verlo, ¿no? Bueno, la cuestión es que parece ser, por lo menos a través de esos mensajes de WhatsApp, que su hijo se va a Madrid. Y es curioso. Es curioso porque los gemelos nacen. O sea, sí, los gemelos nacen, el hijo comienza a mandarle fotografías a los padres de los gemelos, primero en incubadoras, ¿no? Manda fotografías de unos niños metidos en unas incubadoras porque han nacido, como digo, con problemas cardíacos, con problemas de corazón y tienen que ser tratados. Entonces esas primeras fotografías pues son duras. Son fotografías que el hijo le va mandando a sus padres con esos niños con problemas cardíacos. Empieza a pedirles dinero, le pide dinero pues para la manutención, le pide dinero para tratar ciertos medicamentos que no puede o no lo pasa a la Seguridad Social, y los padres de Daniel le ayudan, o sea, económicamente empiezan a hacerle transferencias. Hombre, esto es raro, ¿no? Estamos hablando de que no ven a su hijo, no hablan por teléfono con su hijo, todo es a través de mensajes de WhatsApp. Hablamos de 2016. Sí, el WhatsApp está muy instaurado, pero, hostia, donde se ponga un cómo estás hijo, cómo estás cariño, cómo lo estás llevando, qué tal los niños, oye, pues es un momento duro, es un momento difícil. El WhatsApp es muy frío y cuando estamos en una situación como esta, una situación en la que hablamos de urgencias médicas, de niños ingresados, de gente en hospitales, el calor humano se lleva mucho mejor hablando, ¿no? Y también, pues a lo mejor incluso una visita, ¿no? Entonces te das cuenta el nivel de aislamiento que ese chico tenía o que ese chico le habían provocado con el tiempo, ¿no? Porque realmente estaba solo y solo se comunicaba con su familia a través de WhatsApp. Como digo, le pedía dinero y los padres se lo mandaban. Los padres le ayudaban económicamente al hijo. Se suponía que ese dinero se lo mandaba, lógicamente, para intentar minimizar pues esos gastos que estaba ocasionando el tener que vivir en Madrid. El hijo no trabajaba. De hecho, el hijo ya sabéis que se estaba preparando para policía local en Telde. Ella tampoco trabajaba porque ella resulta que estuvo trabajando vendiendo colchones, pero en ese momento tampoco trabajaba. Ella era policía nacional en paro y tenía dos hijos más. Tenía un hijo de 6 años y tenía un hijo de 16 que todos pensaban que era su sobrino, pero no era su sobrino, era su hijo. Por lo tanto, los padres de Daniel la ayudaban económicamente. A ella, pensaban que también al hijo, le mandaba transferencias, se supone que para ese ingreso que los niños tenían en Madrid. El tiempo va pasando, esto ocurre en marzo. Pasa abril. Los padres siguen con estos contactos de WhatsApp con su hijo, ¿no? Con estos contactos en los que el hijo le va contando cómo progresa. Ya empiezan a mandarle fotografías de los niños fuera de la UCI. Imágenes que luego se descubren que eran imágenes de bebés extraídas de internet. O sea, alguien estaba suplantando la identidad de Daniel. Alguien estaba cogiendo el móvil de Daniel y estaba mandando fotografías de bebés extraídas de internet, haciéndolos pasar como los hijos de Daniel. Como digo, el tiempo va pasando. Pasa marzo entero, pasa abril y llega mayo. Y concretamente llega el 13 de mayo. Y aquí es donde todo se derrumba, donde la realidad te da un golpe y te destroza. 13 de mayo del año 2016, primeras horas de la mañana. Hay unos pescadores en la zona El Confital, yo no sé dónde está, supongo que la gente que seáis de Gran Canarias, pues seguramente, o de Las Palmas de Gran Canarias, sabréis dónde es. Bueno, pues una zona que se llama El Confital, hay unos pescadores de estos que están allí habitualmente, y en la zona de las rocas dicen que como unos 20 metros aproximadamente, observan un bidón de estos de plástico, no sé si los habéis visto alguna vez, estos bidones de plástico grandes azules, flotando encallado en las rocas. Se quedan mirándolo, les resulta extraño, pues un bidón tan grande ahí flotando entre las rocas, es una cosa rara, ¿no? Y entonces se acercan. Y cuando se acercan, lo primero que notan es un olor insoportable que sale del bidón. Ese olor que tantas veces hemos mencionado. Ese olor entre
dulzón y ácido, ese olor a muerte. Llaman automáticamente a la Guardia Civil, lógico, porque aquello, a la policía, a la Guardia Civil, porque aquello es cuanto menos sospechoso. Y cuando la Guardia Civil llega, pues les pasa exactamente lo mismo. Lo primero que descubren es el olor, ese hedor insoportable. Abren el bidón y hay un cuerpo. El cuerpo de un hombre metido dentro. ¿Cómo está el cuerpo? El bidón es un bidón de 210 litros, es un bidonaco, un pedazo de bidón de estos grandes, los habréis visto montones de veces, de esto de la aceituna y de esto de... Bueno, yo hablo como si lo conocéis todo el mundo de la aceituna porque aquí tenemos muchos bidones de eso, pero bueno, los bidones estos de plástico que se cierran con una cosa que hace clac, clac y se cierra, bueno, pues este tipo de bidones. Dicen que en el momento que aquello se abre, el hedor es prácticamente nauseabundo, o sea, es imposible estar cerca de ese bidón en el momento que se ha abierto. El cuerpo se encuentra en posición fetal y se ve que lleva ahí muchísimo tiempo. O sea, ese cuerpo no se ha introducido hace 2 días. Ese cuerpo lleva ahí una barbaridad de tiempo. Está cubierto de cal, le han echado arena y le han echado una cantidad ingente de productos de desodorante, de colonia, de cosas para que no oliese mal. Claro, no oliese mal. Estamos hablando de un cuerpo en descomposición metido dentro de un bidón de plástico en pleno mayo, con toda la calor, pues figuraron aquello como estaba. Bueno, está también envuelto en plásticos. En fin, está el cuerpo introducido, posición fetal, lleno de arena, lleno de cal y además con productos de desodorantes, ¿no? Imagino que colonias, pues desodorante, lo que le pudieron echar al cuerpo en ese momento. Lógicamente el cuerpo se extrae y se manda al anatómico forense, aunque normalmente no se extrae, se suele mandar directamente con el bidón y es en la propia sala de autopsias donde se va extrayendo capa por capa. ¿Por qué? Porque puede haber alguna pista. Es como cuando viene pues en un sudario, ¿no? Y el sudario no se abre, cosa que hicieron en el caso de Alcácer, sacaron a las niñas de los sudarios, cuando los que tenían que haber sacado a las niñas de los sudarios eran los propios médicos forenses. Por cierto, para que os dejo el enlace al caso de Alcácer por si queréis ir a verlo. Cuando se encuentra un cuerpo dentro de una caja o dentro de un bidón o dentro de una maleta, normalmente hay que extraerlo con sumo cuidado. Y es el forense el que se encarga de extraerlo porque cualquier capa o cualquier plástico o cualquier parte de arena puede contener, ¿no?, una pista, un resto de ADN, cabello, restos biológicos, cualquier cosa que te puede llegar o llevar, mejor dicho, a la identificación no solo del cuerpo, que en este momento no se sabe quién es, sino también a saber quién ha podido ser la persona que lo ha introducido allí. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y esto es súper importante. A Daniel no se le está buscando, o sea, Daniel Ceballos no está como desaparecido. Ahora mismo ha aparecido un cuerpo en la playa que nadie sabe quién es. Es el cuerpo de un varón, porque se sabe que es un varón, pero no se sabe quién es. Vuelvo a repetir, Daniel Ceballos está en Madrid, cuidando de sus 2 hijos gemelos que han nacido con problemas cardíacos, por lo menos para su familia. Nadie ha dado la voz de alarma de que ese joven esté desaparecido. ¿Vale? Quedaros con eso. ¿Qué dice la autopsia? Pues la autopsia descubre que el hombre que se encontraba dentro del bidón ha fallecido de múltiples puñaladas. Pues tiene un golpe fuerte en la cabeza que la autopsia determina que posiblemente le hizo perder la conciencia y entrar en estado de shock. Pero la causa de la muerte son múltiples puñaladas en la espalda y en las axilas, que le provocaron un sangrado masivo y esto llevó a un shock hipovolémico. O sea, murió desangrado. La reconstrucción que hace el médico forense es que es atacado por la espalda, que recibe un fuerte golpe y que cae como, digamos, desvanecido, desmayado, semi-inconsciente, y que en ese momento, aprovechando esa semi-inconsciencia, es apuñalado en repetidas ocasiones y que esos apuñalamientos le ocasionan la muerte. Lo que descarta totalmente la autopsia es que se trate de una muerte accidental. La muerte es provocada, es un homicidio. O sea, causa de la muerte: choque hipovolémico, muerte violenta de etiología homicida. Está claro, aquí no hay muerte accidental, no es que se haya pegado un mal golpe, absolutamente ha muerto de las puñaladas. La reconstrucción, como os he dicho, es esa, ¿no? Pues probablemente alguien le golpeó por la espalda, el chico cae y al caer al suelo es apuñalado en repetidas ocasiones. Calculan que lleva dentro del bidón aproximadamente unos 3 meses, de ahí que no se pueda saber cuándo muere. Sabe que es marzo, más o menos, pero no se sabe el día. O sea, sobre marzo aproximadamente ese cuerpo fue introducido dentro de ese bidón de 210 litros. Y ahora hay que identificarlo. Vuelvo a repetir, Pedro no estaba desaparecido, por lo menos para su familia. Suerte, podríamos decirlo así, ¿no? Es que el cuerpo presenta una serie de tatuajes muy característicos, y sobre todo uno en el pecho en la zona derecha, con la palabra esperanza y con unos dibujos.
La policía, la Guardia Civil, hace una serie de fotografías de estos tatuajes y los distribuye en redes sociales. Esto yo lo he visto en muchas ocasiones. Hace poco, a lo mejor hace un par de años, recuerdo aquí en Sevilla que la Policía Nacional aquí en Sevilla distribuyó la foto de un tatuaje de una mano, que era una media luna y tal, de una persona que estaba ingresada en el Virgen del Rocío. Eso decían, porque tampoco te dicen si está muerto. Te dicen, mira, una persona que está ingresada, necesitamos saber quién es para identificarlo. Si tienes alguna pista o conoces estos tatuajes, ponte en contacto con la policía, ¿no? O sea, la policía no te dice directamente esta persona está fallecida o esta persona, simplemente te pone los tatuajes en las fotos para que tú, si lo identificas, pues des parte y diga, oye, pues es un familiar mío, o es un amigo, o es vete a saber quién, ¿no? Entonces, ¿la policía qué hace? Pues eso, hace esas fotografías de esos tatuajes y los publica. Se ve que alguien los ve y se lo dice a la madre de Daniel. Claro, cuando la madre de Daniel ve esos tatuajes, o mejor dicho, ese tatuaje, sabe exactamente que es el de su hijo. Y entonces se dirige a la comandancia de la Guardia Civil. Comenta la madre que en el momento que la Guardia Civil empieza a enseñarle las diferentes fotografías de los tatuajes, se da cuenta de que su hijo ya no está vivo. Claro, el shock fue brutal. Para la madre de Daniel, Daniel estaba en Madrid. Daniel estaba cuidando de sus dos hijos enfermos, de sus dos hijos gemelos que habían nacido con problemas cardíacos. Y estaba con María. Para ellos era María, no era Sira. Imaginaros la noticia en tele como corre como la espuma, ¿no? O sea, ha aparecido en un bidón de estos azules de 210 litros, el cuerpo de un chico. Todavía no se sabía ni el chico que era, simplemente se sabía que había aparecido un chico. Esto salió en la prensa, salían fotos del bidón, en fin, se hizo bastante popular y esto es bastante importante para lo que viene ahora. Pero quiero decir, se hizo bastante viral, podríamos decirlo de esa manera, la aparición de ese bidón, con ese cuerpo, con ese chico. Pero sobre todo yo quiero que os centréis o que por un momento paréis todo lo sucedido y os vayáis a la familia de Daniel. Iros a una familia que hasta ese momento, hasta ese 13 de mayo, porque el cuerpo se identifica prácticamente el 13 o el 14 ya está identificado, o sea, es súper rápido, lo sacan del bidón, le hacen las fotografías y el 14 o el 15 el cuerpo ya se sabe que pertenece a Daniel Ceballos. Pues quiero que os hagáis un momento, un parón, parad un momento la mente, parad un momento todo lo que estéis imaginando y centraros en esa familia. Esa familia que el día antes había estado recibiendo WhatsApp de su hijo mandándole fotografías de sus nietos. Esa familia que hasta días antes había estado mandando transferencias para que su hijo pudiese mantener a su mujer y a sus hijos enfermos de esa dolencia cardíaca. Esa familia que no podría ni pasársele por la cabeza que su hijo estaba en un bidón tirado en el mar desde hacía más de 3 meses. O sea, yo quiero de verdad que por un momento os pongáis en la piel de esa mujer sentada en el escritorio de la Guardia Civil, cuando la Guardia Civil le está enseñando esas fotografías de esos tatuajes ya en una piel mortecina y le está diciendo que el dueño de esos tatuajes está fallecido y que lleva fallecido más de 3 meses metido en un bidón de plástico. Eso tuvo que ser un mazazo demoledor. Eso destruye a cualquier persona. O sea, eso te destruye, pero de una forma brutal. Y cuando te preguntan y te dicen, bueno, ¿y tu hijo? Tú dices, no, está con María, era una chica que la conoció en el parque, madre de un niño de 6 años, que se hizo cargo de su sobrino adolescente de 16, que era policía nacional. Claro, la policía va cogiendo datos, María, policía nacional, tal. Todo esto lo va apuntando, todo esto son datos que la policía va dibujando, ¿no? Pero a la policía no le suena de nada, esta tal María, policía nacional, infiltrada en una banda peligrosísima, ¿no? Y que estaba de baja. No, y estaba embarazada y mi hijo pues se fue y tal. Claro, la madre, yo imagino, entre el shock inicial, el trauma, el poder llorar a su hijo, porque tenía que llorar a su hijo, y recapitulando y haciendo memoria de todo lo que había pasado durante ese tiempo y de todas las mentiras que se habían podido contar, y todavía no conocía ni la mitad de las mentiras, ¿no? Porque todavía no sabía ni que los de 16 años era su hijo y no sobrino, no sabía que verdaderamente no era policía nacional, y no sabía incluso ni que la gente la llamaba María, o sea, su nombre era otro, ¿no? La Policía Nacional, pues la Guardia Civil que estaba haciendo la investigación, alucinando con lo que le iba contando esta mujer, pero es que esta mujer alucinaría más todavía viendo que se acaban de encontrar a su hijo fallecido dentro de un bidón con cal y arena. Brutal, ¿no? Brutal y de momento es algo que te hace pensar. Bueno, pues comienza la investigación. Ya sabéis, como he dicho, que la identificación fue prácticamente inmediata. Entonces el mismo 13 de mayo, ese mismo día, ya comienza la investigación.
La familia hace el reporte que os he comentado. Estaba vivo, estaba en Madrid con María, tiene 2 hijos, 2 bebés prematuros. La policía, lógicamente, la Guardia Civil comienza a investigar y a indagar esa vida, ¿no? Esa tal María, esa tal persona que vive en Madrid, que tiene 2 hijos prematuros. Hay un hecho que os comenté al principio, un hecho que os dije que pasó en febrero de 2016, y es que Daniel fue a coger su coche y descubre que su coche ha sido robado. Un Renault Megane antiguo, que no era un Renault Megane nuevo de hacía 2 meses, no, un Renault Megane antiguo. Bueno, pues la policía descubre que ese coche no ha sido robado. Ya veis lo que investigó en su momento, que lo podía haber hecho antes y haber descubierto que ese coche no era robado. Le hubiera llegado a Daniel y le hubiesen dicho: oye, Daniel, escúchame, que tu coche no te lo han robado. Resulta que el coche lo había cogido María, Sira, sin que Daniel lo supiese, y lo había vendido. Lo había vendido por un valor de 500 euros. Y parece ser también que la persona que había ayudado a vender ese coche a Sira había sido el propio padre de la joven. O sea, si esto la policía lo hubiese descubierto muchísimo antes, probablemente a estas alturas ya Daniel hubiese estado avisado de que la persona que tenía a su lado estaba haciendo trapicheos extraños con sus cosas. ¿Por qué la policía piensa que esto pudo ser una de las motivaciones del crimen? Porque también cree que Daniel se da cuenta de que María fue la que le robó el coche. Entonces, se le unía que se da cuenta que no era Policía Nacional, que se da cuenta que le había robado el coche y que, casi seguro, también descubre en ese momento que es mentira el estar embarazada. Claro, todas estas cosas, casi seguro, fueron las que llevaron a María a cometer el crimen. O eso es lo que la policía estaba empezando a intuir. Esta persona ha contado tantas mentiras que para intentar salvar la siguiente tienes que contar una mentira más gorda, porque al final las mentiras, cuando tú cuentas una mentira y te cogen, tienes que contar otra más gorda para tapar esa primera mentira, y al final vas tapando una mentira con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira, y así hasta el final, ¿no? Eso no acaba nunca y eso es infinito. Entonces piensan que el detonante pudo ser el coche. Y cuadra, ¿por qué? Porque el coche es en febrero del 26 y Daniel es asesinado en marzo del 16, o sea, un mes o poco más después, y que tampoco saben exactamente el día, no lo saben. Entonces, ¿qué dicen? Pues seguramente Daniel se da cuenta que fue María la que hizo lo del coche, se da cuenta que María no está embarazada, se da cuenta que el hijo de María es el hijo de 16 años y no es su sobrino, y se da cuenta que no es policía, y del montón de mentiras que esta mujer le había contado. Así que la investigación automáticamente enfoca toda la luz sobre la persona de Sira María, de 33 años. Claro, ocurre un hecho curioso. Vamos a hablar del bidón. Se descubre también que Sira había comprado este bidón con bastante antelación. O sea que el bidón no lo compra el día que mata a Daniel, sino que ese bidón ya lo tenía comprado de antes. Así que el crimen era totalmente premeditado. Ella ya sabía que Daniel iba a acabar dentro de ese bidón. O sea, lo tenía más que calculado. Pero el bidón, ¿qué ocurre? Hay un vecino que tiene un bazar, un vecino que se llama Saturnino, y este vecino de allí de Canarias tiene una vecina, una compañera, que trabaja en un supermercado cercano. Una vecina llamada Vicenta. Saturnino y Vicenta. Bueno, pues Vicenta, según contaba Saturnino, el día 12 de mayo, el día 11 de mayo, recordad que el cuerpo aparece el 13, el día 11 o 12 le pide una carretilla. Él tiene un bazar, le pide una carretilla porque le comenta que tiene una amiga a la que llama Sila. O sea, esta amiga no la llama Sira, la llama Sila. Es que cada uno conocía a Sira de una manera diferente. Ahora veréis lo que hace Sira. Pero bueno, cada uno lo conocía de una manera diferente. Una amiga que se llama Sila, que por lo visto tenía un perro grande, un perro, pues, pastor alemán o un doberman, un perro grande, que se le había muerto. Y que la amiga había metido el perro dentro de un bidón y que le había pedido el favor de si podía ayudarla para llevar este bidón al mar y tirar el perro al mar con el bidón. Y que ella, pues, se había ofrecido a hacerlo. Entonces, este hombre le dejó a Vicenta la carretilla y Vicenta, justo al día siguiente, se la devuelve. Y le comenta que no la ha podido usar porque la carretilla era demasiado pequeña, el bidón era demasiado grande, un bidón de 210 litros, y que cuando lo subieron en la carretilla, pues no podían llevarlo. Y que además que el bidón, además se lo cuenta Vicenta a Saturnino, le dice, hostia, además que el bidón olía, hostia, pero vamos, un olor nauseabundo. Yo no sé qué tiempo, sí lo sabía, porque esto es otra. Resulta que cuando Sira mata a Daniel, mete el cuerpo en el bidón y lo lleva a la azotea del piso donde vive, y allí lo deja durante 2 meses. Es después cuando la coge ese bidón y se lo lleva a casa de Vicenta y le pide el favor de dejarlo ahí un tiempo hasta que se deshaga de él. O sea, para que veáis cómo ella tiene el bidón primero en su casa y luego lo lleva a la casa de Vicenta. Bueno, la cuestión, Vicenta le había contado a Saturnino
que el olor era insoportable. Saturnino, ¿qué pasa? Que había visto en la prensa que había aparecido un cuerpo en un bidón de plástico de 210 litros y que, hombre, que lógicamente coincidía por lo menos la descripción del bidón con la descripción que Vicenta le había dado del bidón del perro. Entonces Saturnino se acerca al cuartel de la Guardia Civil y comenta el hecho de lo que había pasado con Vicenta. La Guardia Civil automáticamente localiza a Vicenta. Eso es rapidísimo y Vicenta es llevada a dependencias policiales. Y ella dice que sí. Dice, sí, yo ayudé a mi amiga Sila, porque para ella era Sila, a transportar. Bueno, Sila dejó un bidón en mi casa y cuando llevaba un tiempo le dije, oye, esto hay que quitarlo de aquí tal. Y bueno, cogimos y lo llevamos a un acantilado y arrojamos el bidón al mar desde el acantilado con la intención de que el bidón se hundiese, ¿no? La idea era, como el cuerpo, según pensaba Sira, estaba metido en tierra y cal, pues que el bidón iba a irse al fondo. ¿Qué pasó? Pues que el bidón dentro, con el proceso de la descomposición, todos esos gases hicieron que flotase. Ese bidón no se podía hundir. O sea, el cuerpo 3 meses ahí metido, eso generó una cantidad de gas impresionante e hizo que el bidón se convirtiese en un flotador. El bidón, por mucha arena y mucha cal que tuviese en su interior, al final era tanto el gas que poseía dentro que hizo que flotase. Entonces era imposible que ese bidón se hundiese. Vicenta siempre sostiene que para ella lo que había en el bidón era un perro, que ella nunca llega a abrirlo, que ni se le hubiese ocurrido, que aquello apestaba a 1000 demonios y que para ella lo que había era un perro. Luego hablaremos de Vicenta, ¿vale? Porque Vicenta también es juzgada, lógicamente. Ha ayudado a deshacerse de un cuerpo. Así que, como es normal, te has deshecho de un cuerpo, vas a tener que declarar. Localizan a la familia de Sira, a los padres, y van a la casa de los padres de la familia de Sira. Y allí es donde se descubre casi todo el pastel. Claro, cuando la Guardia Civil llega preguntando por María, lo primero que dice el padre es, no se llama María, se llama Sira. Sira María, pero es Sira. Entonces, bueno, pues es una de las primeras mentiras que caen nada más llegar a la casa de la familia. Y luego también el padre de Sira descubre o le da a entender a la Guardia Civil que no estaba embarazada, que su hija nunca había estado embarazada, bueno, sí, de los 2 hijos anteriores, pero no de Daniel, y que ese embarazo era mentira. Ellos no tenían constancia de que su hija esperase gemelos, ¿no? La Guardia Civil empieza a tirar del hilo y descubre una cosa muy curiosa, una cosa bastante interesante. Esta Sira, esta María, para la familia de Daniel, que no quería que se le hiciesen fotos y se subiesen a redes sociales, y mucho menos que esas fotos se la etiquetase, tenía muchísimos perfiles falsos en las redes sociales. Perfiles falsos con vidas falsas, todos con nombres distintos, con identidades distintas, hablaba con amigos diferentes, grupos de amigos totalmente separados. O sea, era una persona que llevaba diferentes vidas independientes unas de otras. Pero lo más curioso de todo es que tras aparecer el cuerpo, Sira había huido. Sira se había marchado de Gran Canarias. ¿Y dónde había ido? Sira se había ido a Asturias. A través de las redes sociales, porque esto es otra cosa que no entiendo, una mujer que sabe lo que ha hecho, una mujer que sabe que va a entrar en busca y captura, sigue publicando fotografías en redes sociales. Es cierto que lo hacía con otro nombre, es cierto que lo hacía con otra identidad, pero sigue publicando en redes sociales. Y resulta que publica que tiene una nueva vida, y que tiene un nuevo novio. O sea, Sira se había echado un nuevo novio en Asturias y además había encontrado trabajo en un obrador. O sea, estaba publicando otra vida totalmente diferente, otra nueva vida, otra vida idílica con otra persona, en un obrador, en Asturias, concretamente en Cervera, tenía una nueva pareja y no había cuenta de ese hombre que había aparecido en un bidón, en una playa, arrojado desde un acantilado. La Guardia Civil hace la investigación y finalmente el 13 de septiembre de 2016, 4 meses después del hallazgo del cuerpo, se trasladan a Cervera. Allí localizan el piso donde vive Sira, pero también localizan el trabajo, el obrador. Y también localizan a la pareja, al hombre con el que Sira estaba manteniendo relación. La Guardia Civil habla con el hombre. Antes de ir directamente a Sira, habla con el hombre, porque Sira estaba en su domicilio, arriba, el día 13 de septiembre, y entonces le dicen que hable con ella y que la haga bajar. O sea, que le diga que está abajo, que tal, para que no sospeche que está la Guardia Civil allí, no vaya a ser que pues, huya o vete a saber lo que haga, no se tire por el balcón, cualquiera sabe, ¿no? Entonces la Guardia Civil coge a este hombre y dice, oye, llámala y dile que baje. Pon la excusa que quieras, le cuentan la verdad, ¿no? Y esta mujer está en busca y captura, porque al que vino antes que tú lo ha metido en un bidón y lo ha tirado al mar, así que tú sabrás. O sea, el hombre la llama y queda con ella, y Sira baja. Automáticamente, nada más que baja las escaleras del bloque, la Guardia Civil la aborda. O sea, dice que la ven bajar, se acercan a ella,
Dos agentes se acercan y le preguntan si sabe por qué están allí. Y dicen que ella los mira sin ponerse nerviosa, sin ponerse tensa, y les dice que sí, que sabe perfectamente el motivo por el cual están allí. Así que la detienen directamente en las escaleras del portal de su edificio y la trasladan a Gran Canarias. Y allí declara. Allí, en dependencias policiales, en dependencias de la Guardia Civil, declara. Y he de decir que la declaración que va a dar ahora, que os la voy a contar, el relato de los hechos que da Sira, veréis que no coincide con nada, pues con lo que pasó realmente, pero bueno, yo os la voy a contar. Es la declaración que va a mantener siempre. O sea, Sira siempre va a mantener la misma declaración, tanto en el proceso de instrucción, que declara varias veces, como durante el juicio. Ya sabéis, normalmente se declara ante la Guardia Civil, puedes declarar 1, 2, 3, la que tú quieras, luego declaras cuando pasas a disposición judicial, que es el juez el que determina que entras en prisión, pues como entró ella, que ella entró en prisión comunicada y sin fianza, o sea, no podía salir, pero estaba comunicada, y declaras ante el juez y luego si quieres pues declaras alguna vez más. Entonces pues es esas declaraciones, la declaración ante la Guardia Civil y luego la declaración ante el juez, siempre declaró lo mismo y siempre, aparte de declarar lo mismo, siempre sostuvo la misma versión. ¿Qué dice? Ella admite la muerte, ahora os cuento cómo, pero no admite las puñaladas. Ella dice que ella no apuñaló a Daniel. Vamos a ver. El cuerpo tenía multitud de puñaladas en la espalda y en la axila. Es más, había muerto por un shock hipovolémico, o sea, por una pérdida de sangre masiva, ¿no? El cuerpo se queda sin líquidos y fallece. Entonces, no cuadraba que dijese que ella no había apuñalado a Daniel. Pero bueno, ella dice que es un accidente. ¿Cómo se produce el accidente? Ella dice que están en casa, que están discutiendo, que están teniendo una pelea bastante acalorada. Yo siempre digo lo mismo. Al final los asesinos siempre cuentan las mismas excusas. Es una pelea, se dio un mal golpe. Os lo cuento y ahora veréis cómo es así, ¿no? Ella dice que están discutiendo, que están teniendo una pelea muy acalorada, que Daniel la está amenazando, que la tiene acorralada y que en un momento dado su hijo de 6 años empuja a Daniel. ¿Sabes tú, un niño de 6 años, el empujón que le puede dar a Daniel o el cabreo que puede coger Daniel porque un niño de 6 años le haya dado un empujón? Pero bueno, ella cuenta que el niño de 6 años le pega un empujón y que Daniel esto hace que estalle en cólera. Daniel sale corriendo detrás del niño, el niño sale corriendo y entonces Daniel alcanza al niño y empieza a pegarle cachetadas. Que esto a ella pues la cabrea enormemente cuando ve que Daniel está agrediendo a su hijo. Que entonces con ese cabreo empuja a Daniel, empiezan a tener un forcejeo fuerte y que en ese forcejeo ella empuja a Daniel tan fuerte que Daniel se pega un golpe en la cabeza con el armario. Que ese golpe en la cabeza hace que caiga inconsciente, pierde el conocimiento y termina falleciendo. O sea, según ella, Daniel muere de ese empujón que le da y ese golpe en la cabeza. Que luego se va, deja a Daniel en el piso, desangrándose, y que cuando se va y vuelve, Daniel ya ha muerto. Es decir, que la autopsia, cuando se realizó, que esto no os lo he dicho, comenta que Daniel no muere de inmediato. O sea, Daniel con las puñaladas que tenía, es cierto que eran puñaladas mortales de necesidad, pero no era una puñalada que te quitase la vida en un minuto. O sea, el perito forense que hizo la autopsia determinó que la persona que acabó con la vida de Daniel tuvo que estar con Daniel viendo cómo Daniel se desangraba. O sea, presenció la muerte. Quiero decir, acabó con su vida y estaba pendiente de que terminase de morir. Básicamente lo que hizo Daniel Sancho con Edwin Arrieta, ¿no? Que por cierto, por aquí os dejo el enlace por si queréis ir a ver el video podcast. Y también un accidente, y también un golpe con el lavabo, y fue un mal golpe, y todos los asesinos siempre se basan en lo mismo. Mal golpe, un forcejeo, una pelea, cae, se golpea y se muere. Nunca lo atacan directamente, ¿no? Y muchos ya han llegado a decir incluso que se lanzó contra el cuchillo que tenían en la mano. Pues la autopsia determinaba eso, la autopsia determinaba que fue tan cruel que lo apuñaló y esperó a que muriese, ¿no? Y además estaba la compra del bidón, el bidón lo había comprado antes, incluso de acabar con la vida de Daniel. Bueno, ella siempre sostuvo eso. Ella siempre sostuvo que Daniel muere del golpe, que ella no lo mata de una cuchillada. Y llega al juicio en julio de 2019. Se le acusa de 3 delitos. Se le acusa de asesinato, se le acusa de estafa por haber vendido el coche de Daniel y se le acusa de estafa continuada por la suplantación de identidad para sacar el dinero a la familia de Daniel con la excusa de que sus hijos estaban enfermos y necesitaba dinero pues para mantenerlos y para estas historias de la enfermedad que tenían del corazón, ¿no? Vicenta, la amiga, la del bidón. Vicenta es absuelta. Al final no se pudo comprobar o no se pudo tener ninguna prueba o ningún indicio de que ella realmente supiese que era Daniel el que estaba dentro del bidón y no un perro de grandes dimensiones. Como esto no se pudo probar, quedó en que ella pues
ayudó a deshacerse de un animal. Entonces, bueno, pues quedó prácticamente libre, absuelta y no se le pudo culpar de absolutamente nada. A ver, yo me pongo en la posición de esta mujer. Realmente, si Marisa esta o Marisa, coño, si María o Sira, como llamáis, como queréis llamarla, lleva una doble vida y seguramente a Vicenta no le contó ni la mitad de las cosas, igual Vicenta no sabía ni que estaba con Daniel y luego ni que fingía que estaba embarazada y vete a saber si es verdad. Entonces es que, claro, con la vida que llevaba esta mujer y las mentiras y las trolas que iba contando, pues vete a saber lo que le contó a Vicenta. Y Vicenta, realmente, la mujer a lo mejor es verdad, que pensó que lo que había en ese bidón era un perro, porque si no tampoco va a Saturnino y le dice, oye, mira, que es que voy a hacer deshacerme de un... Que también hace una cosa, deshacerse de un animal tirándolo al mar, metido en un bidón, hostia puta. Con ello llevar a un veterinario que lo incinere, ¿no? Yo qué sé, lo que yo pensaría, me viene un amigo y me dice, oye, ayúdame a tirar al perro al mar. Oye, no, escúchame, llévalo al veterinario, que son 80 pavos, que te lo queme, ¿con qué vas a tirar un animal al mar? Bueno, pues no sé. Pero en fin, al final podría ser acusada de esa cosa, pero no iba a ser acusada de algo que la mujer, pues a lo mejor no tenía ni idea. Como digo, Vicenta es absuelta. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. La autopsia desmentía o echaba por tierra toda esa versión que Sira había dado, o sea, la versión de que se dio un golpe y tal, porque realmente la muerte de Daniel había sido por puñaladas, así que es condenada. Es condenada por asesinato. Y es condenada a, lo tengo apuntado porque eso sí que me lo he tenido que apuntar porque no, si no se me iba, a 28 años de cárcel. Concretamente, 24 por el asesinato y 2 años de cárcel por cada una de las estafas. O sea, por la estafa del coche y por la estafa continuada a la familia de Daniel. En total, 28 años de prisión. Y luego es condenada, que también lo tengo apuntado aquí, a una indemnización de 120.000 euros a cada uno de los padres de Daniel. En total, 240.000 euros. Y además, a 30 años de orden de alejamiento de Telde. O sea, no puede estar a no sé cuántos metros de donde reside la familia de Daniel. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificó la sentencia, tanto los años de cárcel, los 28 años de cárcel, como las indemnizaciones. Y el Tribunal Supremo, el 30 de octubre de 2020, también la ratificó, por lo tanto, la sentencia contra Sira María es firme. 28 años de cárcel por el asesinato. 24 por el asesinato, 2 por estafa y 2 por estafa continuada. Y ahora sí, vamos a hablar de lo del principio. Una relación que empezó tan rápida. Una mujer que engañó prácticamente desde el principio. Me resulta muy curioso, porque aquí vemos montones de crímenes, ¿no? Y es más, la inmensa mayoría de crímenes que traigo al canal suelen ser crímenes hacia mujeres, de hecho casi siempre, ¿no? Una mujer que, bueno, pues abusada por un hombre. El crimen de ayer que fue algo brutal, ¿no? La chiquita esta, lo que le hicieron, o el crimen del antes de ayer. O sea, casi todos los crímenes son crímenes de hombres a mujeres, por lo menos los que vienen al canal casi siempre, ¿no? Mujeres que iban solas, o que salían de una estación, o que a lo mejor salían de una fiesta, o que a lo mejor pues iban a cualquier sitio y las emboscan y siempre buscan lo que ya sabéis. Pero cuando vemos crímenes de mujeres a hombres, como este, o como el de la cabeza aquella, de esta mujer que hirvió la cabeza y le dio la cabeza a la amiga, que por cierto, para que os dejo el enlace porque ese crimen es brutal, son crímenes como más elaborados, no sé cómo decirlo. Hay cierta perversión, es que no sé cómo decirlo, perversión psicológica, ¿no? Es como una cosa, lo mato, lo meto en un bidón, en ese bidón que luego lo tengo durante 3 meses y luego lo arrojo al mar. La de la cabeza lo mato, pero me quedo con la cabeza porque quiero cobrar la herencia y si luego no aparece muerto, como está desaparecido, no la voy a cobrar. O la otra que mata al marido con laxantes, o la otra que, o sea, o Maje, ¿no? Que tenía varios hombres y tal, o Rosa Peral que convence a Albert López, no sé, son como crímenes que te vas metiendo y la psicología femenina es brutal. De hecho, si te pones a investigarlo, son crímenes mucho más elaborados, crímenes mucho más con una carga emocional. O sea, que luego te encuentras algunos que son la hostia en vinagre aquí también de hombres, que tenemos a este que emparedó a la novia y luego mató a la otra, y o sea, que también los hay, ¿no? Pero de esa elaboración, que no sean como el hombre que va como haciendo las cosas porque soy hombre y tal. No. O sea, son crímenes minuciosos, crímenes en los que ya tenía el bidón comprado, crímenes en los que
planeó cómo acabar con su vida, que planeó... O sea, son crímenes que los va aislando, que también los hombres aíslan a las mujeres, pero lo aísla de otra manera. Incluso, fijaros, si fue Sibilina que consiguió convencer a la familia de Daniel de que era Daniel el que escribía. Y no solamente convenció a la familia de Daniel de que era Daniel el que escribía, sino que consiguió sacarles dinero, ¿no? Dinero para mantener a ese niño o a esos niños que estaban enfermos, que esos niños que ni existían. Y es que tenía una vida montada totalmente falsa. Un sobrino que era su hijo, una profesión que era Policía Nacional que era mentira. O sea, brutal. Son crímenes realmente con una carga psicológica que son dignos de analizar. Y bueno, hasta aquí el video podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, Campos de Sangre, Crímenes de la España rural, en toda la librería, papelería, Casa de Libro, Amazon, FNAC, en todos los sitios lo tenéis en formato digital, en formato papel, y bueno, vais y lo compráis, y si no lo pedís por internet, lo tenéis en el acto o al día siguiente. Oye, por cierto, suscribiros, darle a like, activar campanita, hipear el vídeo, compartir en redes sociales, aconsejad el canal a vuestros amigos, amigas y familiares, que sabéis que la gente se engancha. Y bueno, pues como siempre digo, a los que dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, en el coche, en el camión, en el Uber, en el Cabify, en el taxi, en el trailer, en el autobús, en el helicóptero, donde queráis. Tranquilos y cuidado, que lo importante es llegar. Te pones al triunfo en el podcast, que ahora me podéis escuchar en Spotify. Y cuando llegáis, le dais un beso a vuestro ser querido. Y al día siguiente, una escucha más para mí y una vida maravillosa para vosotros. Y a los que me escucháis ahora de veraneo, sin hacer nada, en la playa, en la piscina, en el jacuzzi, en el crucero, en el avión, en el yate, donde queráis. Gracias por darme eso tan importante que tenéis y que nunca vuelve, que es vuestro tiempo. Daniel Ceballos, un hombre que confió demasiado pronto en la persona equivocada. Un hombre que entregó su vida demasiado pronto a la persona equivocada. Y un hombre que terminó dentro de un bidón en un acantilado. Soy Triunarts. Buenas noches.